Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 651, Disfrutando del acantilado. Cabra anciana de los acantilados, rara. La cabra mayor de los acantilados es una bestia con una fuerte afinidad por la tierra. Incluso con su estado anciano debido a su edad, todavía es lo suficientemente ágil como para trepar los acantilados en los que crece su alimento. También tiene un pelaje fuerte como una fregona que puede bloquear los vientos y el polvo que estos llevan consigo. Si bien no usa su afinidad con la tierra para atacar con tierra, la usa para desplazarse fácilmente en lugares como los acantilados donde otras bestias fallan. Incluso puede usar los agarres más pequeños para trepar y cazar a las bestias aviares que viven en los acantilados también. Sin embargo, prefiere múltiples arbustos que crecen en los acantilados. Aunque normalmente es una bestia pacífica, es muy particular en la forma en que ama e interactúa con aquellos con quienes vive. Se sabe que vive con una aldea específica de domadores humanos que trabajan con él para ayudarlo a dar a luz huevos y mantenerlos a salvo, como toda bestia necesita. Esto también es importante porque, en realidad, tiene una tasa de éxito de eclosión muy baja sin la asistencia humana. Es una bestia simbiótica en cierto modo. Tampoco le gusta que lo desafíen o lo muevan. Es una bestia testaruda. Esto lo lleva a usar sus cuernos excepcionalmente duros para cargar y atacar a aquellos que no se mantienen firmes o intentan atacarlo. Prefiere a un ser testarudo como ellos. Una vez que forman un vínculo con un aldeano o un domador, son muy leales. Mientras se los trate con respeto, ellos a su vez protegerán y tratarán con respeto. También se sabe que protegen a las crías o a los niños hasta la muerte, independientemente de que sean hijos de un enemigo o de un depredador. Cuidan a todos los jóvenes con sus instintos más profundos. Si bien el pelaje que muda se puede utilizar para confeccionar muchas prendas de vestir, no es útil en ningún otro caso. Puede mudar sus cuernos una vez al año, pero solo las capas externas, que se vuelven quebradizas, por lo que son bastante inútiles, salvo para exhibirlos. Sin embargo, las cabras del acantilado tienen un talento decente para explorar cuevas recién formadas dentro de los acantilados que a menudo contienen minerales. Clark leyó esto mientras miraba el abrigo de piel más claro que parecía una melena de la cabra del acantilado. Emitió un pequeño resoplido antes de saltar a otra parte del acantilado imposible de escalar. La cabra del acantilado desapareció de los ojos del grupo con bastante rapidez. Esa era una de las cabras de los acantilados más viejas del pueblo. Suelen rondar por esta zona para buscar visitantes que puedan suponer una amenaza para el pueblo. Es un método único que utilizan para proteger al resto de cabras de los acantilados de sus grupos. El guía turístico estaba impresionado de que todo saliera a la perfección. No estaba acostumbrada a que las cabras del acantilado aceptaran la entrada de un solo miembro de un grupo de viajeros. Era más común que no aprobaran la entrada de algunos de los viajeros más peligrosos. Eso simplemente se debía al hecho de que todos los viajeros eran viajeros por una razón. El grupo prosiguió su camino mientras escuchaba cómo hacía muchos años que esta sección del pueblo en el acantilado había sido excavada en la piedra. Había pasado una generación desde que las primeras personas habían vivido aquí. Todos se quedaron asombrados de que todo hubiera comenzado con un escalador que encontró los frutos de los arbustos que crecían en los acantilados. A partir de ahí, habían logrado aprender a cortar partes de la roca de la ladera para poder crear una zona de descanso. Luego, una casa. A partir de ahí, fue historia. Se llaman cerezas que caen. Son conocidas por crecer en los arbustos pequeños y son el alimento favorito de la cabra de los acantilados. A menudo caen desde grandes alturas y parten la fruta. Las aves o cabras de los acantilados comen las frutas partidas y las semillas pasan a través de ellas y caen en las pequeñas cornisas de los acantilados, lo que les permite crecer allí. Son una parte valiosa de este acantilado. Esto era algo que Isa ya había pedido comprar y llevar consigo.
Las cerezas que caían eran una fruta bastante rara que podía venderse a un precio decente. Quería vendérselas a los comerciantes de Nova City y obtener una pequeña ganancia que ayudaría al grupo en general. Pero esto fue solo una parada. Después de otros 10 minutos, el grupo llegó a un gran corte en la pelusa. Los cortes fueron más controlados, lo que demuestra que se hicieron así para garantizar la estructura del pueblo. En este espacio abierto había bastante gente descansando, junto con algunas cabras jóvenes que habían mantenido sus posiciones sentadas cerca de los aldeanos. Como puedes ver, esta es una pequeña plaza donde tendremos clases generales para los estudiantes más jóvenes. También la usamos como un lugar de reunión general para muchas personas. Es el mejor lugar para que conozcas a algunos residentes. No dudes en dar un paseo. El guía turístico les permitió moverse. Naturalmente, algunos niños se acercaron corriendo para ver quiénes eran esas personas. Mientras un guía turístico los llevara hasta allí, significaba que no eran personas malvadas que actuarían mal en su aldea. Y mucho menos el simple hecho de que la cabra mayor del acantilado no los había detenido. Mientras la mayoría del grupo estaba absorta en esto, Clark sorprendió a Ralph parado frente a frente con una cabra montés más grande. Con un rápido análisis, descubrió que se trataba de una cabra montés madre. Una que estaba parada específicamente frente a Ralph porque su cría se movía alrededor de las piernas de Ralph y le daba cabezazos en la pierna una y otra vez. Mientras Ralph miraba a la madre preguntándose qué hacer, la madre miraba al cabrito del acantilado con la misma mirada. Era simplemente la mirada que cualquier padre podría darle a un niño que se comportaba como un tonto. Cuando Ralph extendió la mano hacia la madre, la cabra lo miró y resopló un poco antes de acostarse. Naturalmente, no dejó que Ralph la tocara en absoluto, pero la pequeña cabra del acantilado saltó sorprendentemente alto y le dio un cabezazo en la mano a Ralph. Parecía que Ralph había hecho un amigo sin mucho esfuerzo. Oh, aquí tenéis todos. Tomad algunas de estas cerezas y alimentad a nuestros amigos de por aquí. Parece que todos disfrutan de vuestra visita. Por lo que parecía, era un profesor a cargo de unos cuantos estudiantes que se rascaban la cabeza y miraban hacia arriba con un claro deseo de conocer a los extraños. Y todos debéis terminar vuestro último capítulo de lectura si queréis conocer a los invitados de nuestro pueblo. La maestra le entregó al grupo algunas de las cerezas que caían. Parecía disfrutar mucho de su posición en el pueblo y de poder encontrarse con viajeros aquí y allá. Pero Clark se sorprendió un poco al ver que había 4 cabras del acantilado que se concentraban en ella. Claramente, eran sus bestias y la observaban atentamente para protegerla. Esto era solo una prueba de la importancia que tenía en general. Mientras todos disfrutaban de este pequeño viaje, ella había comenzado a registrar muchas cosas aquí. Tomó notas sobre la producción de alimentos dentro del pueblo junto con otros aspectos de cómo vivían. El viento que usaban para secar su ropa y las aguas que usaban para lavar su ropa que caían de los acantilados. Todo esto fue cuidadosamente diseñado por los aldeanos para hacer sus vidas más seguras y fáciles. Cuando regresemos a casa, podremos hacer ajustes que mejorarán las vidas de todos en Nova City. Por mucho que deseemos deshacernos de la corrupción, deberíamos pensar en formas de mejorar las vidas de todos. Ella tenía razón. Claramente podía adivinar lo que Clark podría estar pensando y preguntándole. Siempre me pregunto por qué tomas tantas notas. Pero siempre estás aprendiendo. Especialmente aquí. Hay muchas maneras de usar este conocimiento y ayudar a todos con él. Incluso las más pequeñas implican. Clark se sintió orgulloso del grupo mientras los observaba interactuar aquí. Esa era la calidez que quería que tuviera la ciudad de Nova. En general, quería que fuera un lugar al que pudieran ir para crecer y prosperar de verdad. Todo este pueblo lo había hecho mientras estaba en un acantilado. Un lugar que la mayoría de la gente consideraría inhóspito. Imposible incluso. Sin embargo, había sucedido. Pero ahora mismo, el lugar inhóspito era la ciudad de Nova. Llena de gente dispuesta a hacer todo lo posible para causar daño a los demás. A hacer todo lo posible para generar dolor y sufrimiento a cambio de pequeñas ganancias a su manera egoísta. Todos querían solucionar ese problema. Capítulo 652, para volver a casa.
disfrutando de lo que era un pequeño pueblo feliz y en crecimiento. A pesar de su extraña ubicación, todo el grupo se sintió profundamente afectado. A Isa y a ella les resultó fácil explicar que este era un lugar único para reunir algunos productos para vender y también para que ella investigara la unidad entre las bestias y los humanos. Pero lo que no se dijo estaba claro, las dos querían ver un lugar pequeño donde nadie estuviera corrompido. Sí, había algunos comerciantes que se centraban en ganar dinero, pero eso era para el pueblo, no para ellos mismos. La corrupción que había tenido lugar en una ciudad más grande como Nova, donde hay comerciantes que renunciaron a todo para ignorar lo mejor para la gente y solo para un pequeño grupo, era demasiado prominente. Además, los niños no se asustaban cuando los adultos se movían, ni siquiera temían a las cabras del acantilado, que eran más fuertes y claramente no querían que las molestaran. En cambio, las respetaban y jugaban alegremente cerca y alrededor de ellas. Incluso con ellas. Escenas como esta nunca ocurrieron en Nova City debido a la presión general que ejercían las familias más numerosas sobre la ciudad en su conjunto. No es que fueran una amenaza abierta ni nada por el estilo. Era simplemente el hecho de que la familia tenía tanta influencia. Una palabra accidental que pudiera ser malinterpretada como algo ofensivo hacia ellos arruinaría un negocio. Un niño que se topara con la persona equivocada podría hacer que desapareciera. Clark había estado justo en el frente de todo. Una manzana entera de la ciudad había sido quemada porque un joven amo de una familia prominente hizo todo lo posible por hacerse más fuerte. Hicieron un berrinche y luego destruyeron la manzana. Si bien los guardias habían vertido agua sobre las llamas, no habían hecho nada por el niño en cuestión. ¿Por qué? Porque la familia era demasiado poderosa. Ahora Clark vengaría a su familia y limpiaría todo. Esa era la comparación directa que él y todo el grupo estaban haciendo con base en este pequeño pueblo. Aprender a fomentar un entorno de vida mejor y más positivo podría cambiar Nova City para mejor. Al unir a las demás ciudades a través del comercio y los vínculos con el grupo de Clark, habría una manera de que la gente fuera más versátil y más adaptable al mundo en su conjunto. A partir de esto, habría una mayor variedad de personas que traerían cosas nuevas a las ciudades constantemente. Esto significaría que los comerciantes tendrían dificultades para monopolizar ciertos bienes. Una sola cosa quitada a las fuerzas corruptas. Esa era una de las razones por las que esta aldea no presionaba a nadie. Tenían ciertos materiales y necesitaban ciertos materiales. Ti no cambiaría y debido a que no tenían la capacidad de monopolizarlos, había menos posibilidades de causar dolor en ese proceso. Además, el entorno en general era muy bueno, la gente estaba a salvo, no solo de las bestias que vivían cerca de esta aldea en el desierto, sino también entre ellos. Sabían que se necesitaban unos a otros para hacer crecer su hogar y permitir que sus aldeas vecinas se convirtieran en lo mejor que podían ser. Fomentar un poco de esto en la Academia Nova lo extendería a toda la ciudad. Ese era un paso importante. Unas cuantas horas de este tipo de pensamientos dejaron al grupo bastante tranquilo. Una calma extraña que les llegó al saber que tenían más formas de adaptarse cuando llegaran de nuevo a Nova City. El resto del recorrido se había centrado en unas minas cerradas que se utilizaban para almacenar mercancías a temperatura controlada. El grupo había visto esto en Terra City, pero el pueblo también lo utilizaba para hacer circular el aire a través de los pasadizos tallados más complejos. Era otra forma artística de construcción. También lograron ver a algunas de las cabras del acantilado luchando contra otras bestias. Los reptadores del barranco eran una bestia que se parecía un poco a una cucaracha. Vivían entre las hojas secas, los arbustos y el follaje que caía y se acumulaba en lugares en el fondo del barranco. Debido a esto, eran bastante voraces. Las cabras del acantilado los detectaban y usaban sus duros cuernos para atacarlos, pero luego provocaban que los cuerpos de los que se arrastraban por el barranco se rompieran y cayeran al fondo del barranco, donde sus compañeros los devoraban. Esto era solo parte del entorno simbiótico que las cabras del acantilado tenían con los domadores. Los aldeanos mostraban amabilidad después de que sucedieran algunas pequeñas batallas como esta. Se paraban erguidos y levantaban una mano. Las cabras del acantilado habían aprendido que esto era un acto de agradecimiento.
Muchas generaciones les habían enseñado esto como se lo habían enseñado a sus contrapartes aldeanas. Los aldeanos también se aseguraron de que las áreas de descanso tuvieran mantas y lugares más suaves para que las cabras del acantilado que defendían sus hogares descansaran. Lo mismo con algunos arbustos para comer. Estamos regresando en lugar de descansar más, ¿no? Reese estaba en medio de pulir a su compañero, la espada de acero espiritual vibraba como si fuera un gato ronroneando mientras se unía a su compañero. Sí, si volvemos por la noche, podremos encontrarnos con Clara Mane. Ella es la que debería reunirse con nosotros. Además, la profesora Wright debería haber regresado más temprano que tarde para que la conociéramos. Pero ella nos estará esperando. Clark sabía bien que la profesora Wright había trabajado muy duro para manejar algunos de sus propios problemas. Naturalmente, no desperdiciaría la oportunidad de ver a sus estudiantes regresar más fuertes que antes también. Ya estoy preparado para irme. Me aseguraré de manejar las cosas cuando se interpongan en nuestro camino. Toda la postura de Brad mostraba que era más serio y centrado. La tendencia a concentrarse demasiado cuando tenía un objetivo en mente se manifestaba constantemente. Era como si se hubiera apoderado de la mayor parte de su personalidad. Cuando el grupo se había reunido por primera vez, dormía o no tenía la concentración en todo momento. Este viaje de ciudad en ciudad había agudizado su mente. Le había permitido desarrollar la mentalidad que le había permitido dar grandes saltos. Si hubiera logrado entrenar eso sin el grupo, aún así habría crecido mucho más poderoso de lo que era. Así era como funcionaban sus talentos. Estáis todos aquí sentados. Las chicas nos están esperando. Ralph sacudió la cabeza y murmuró algo sobre la lentitud de todos. Al parecer, todos habían asumido que se irían sin quedarse ni un día más. Pero se marchaban con el corazón más tranquilo y con la mente más estabilizada. Cuando todos estuvieron afuera, se dieron cuenta de que algunos de los aldeanos estaban allí para despedirlos. Les resultó fácil vigilar a los viajeros, pero también saber cuándo se iban sus invitados. Fue agradable ver a algunos visitantes más jóvenes para variar. Siéntanse libres de volver aquí de vacaciones. La guía turística que los había ayudado fue bastante amable, pero cuando habló, el grupo se dio cuenta de que no era tan joven como pensaban. Algunas personas simplemente tenían esa suerte. Tenemos pensado volver a viajar algún día, pero por ahora tenemos una ciudad que limpiar. Me llamo Clark. Puede que acabes escuchando algunos rumores sobre mí y mi familia aquí. Cuando hagamos ruido, debes saber que tu pueblo nos inspiró a utilizar ciertos aspectos positivos para limpiar un poco mejor nuestra propia casa. Con esto, el grupo sonrió, saludó con la mano y se alejó. Los pocos habitantes del pueblo y su guía turístico no sabían cómo responder, pero todos sintieron un poco de calidez. Unas pocas palabras sencillas habían demostrado que su pequeño pueblo no era algo que se pudiera ignorar. Era el hogar cálido y feliz que amaban y los demás podían verlo. Ojalá hubiéramos podido ir a las mazmorras que están al fondo del barranco. Podríamos haberlas explorado y conseguido más materiales. Los aldeanos de allí incluso dijeron que rara vez se molestan en utilizarlas debido a los peligros. Básicamente, tienen muchos materiales que podemos conseguir. El discurso de Isa había comenzado cuando estaban viajando casi inmediatamente. En realidad, no se sentía mal. En realidad, se sentía como si estuviera a punto de entrar en un gran acontecimiento. La ciudad de la que habían estado fuera durante meses finalmente los iba a ver regresar. Y no solo como habían sido, sino completamente diferentes. Enteramente más fuertes. Podremos hacer viajes aquí nuevamente una vez que solucionemos algunos problemas. No tendremos el control de la ciudad demasiado pronto. Pero solo estamos eliminando a aquellos a quienes podemos enfrentar. Las personas más fuertes en la cima serán manejadas por nuestros aliados. Alexander, el general Mane e incluso los profesores más fuertes como el profesor Wright. Nos encargaremos de los niños malcriados y las personas que tienen como guardias. Clark habló mientras miraba el cielo despejado lleno de estrellas. Una noche de viaje y regresarían a su hogar, justo cuando el sol estaba saliendo. Capítulo 653, Viajes rápidos de noche.
Aunque salir en la oscuridad era desconcertante, el grupo no tenía miedo. Ese nivel de naturaleza salvaje no representaba ninguna amenaza para ellos en comparación con la violenta jungla. En la jungla, habían estado completamente nerviosos. Cada cosa los hacía pensar 2 veces. Los cambios en sus acciones eran evidentes para cualquiera que los hubiera conocido antes de que se adentraran en la violenta jungla. El grupo se movía con más atención. Sus actitudes en general mostraban que estaban notando cambios más pequeños a su alrededor. A medida que la brisa se levantaba, todos se movían para estar preparados para enfrentar una amenaza proveniente de la dirección en la que soplaba la brisa. Ese era el lugar donde una bestia captaba su olor. Cuando escuchaban sonidos, esperaban un momento para ver si algo más cambiaba. Lo mismo con el sonido distante de los gritos de las bestias. Pero donde las cosas realmente mejoraron fue en la velocidad de movimiento. Si bien Grace era actualmente la más lenta debido a su condición, se había ido adaptando muy bien. Especialmente después de la mazmorra del paraíso de las mariposas y después, cuando había estado creciendo junto con su pinzón de hielo. Se movían mucho más rápido y de manera más eficiente. El tiempo que pasaron en el desierto y en múltiples mazmorras les permitió deshacerse de los movimientos inútiles que muchas personas hacían al mudarse. A menudo, la gente modificaba su forma de caminar para evitar pequeños inconvenientes. Pequeños agujeros o raíces serían ejemplos sencillos de esto. Pero con la forma en que se movía el grupo, notaban estas cosas incluso en la tenue luz de la luna. La forma en que caminaban se adaptaba a los pasos que daban. Podían caminar a través de estos pequeños inconvenientes evitándolos sin alterar mucho su camino como lo hacía la mayoría de las personas con pasos laterales o pequeños saltos sobre ellos. A medida que se acercaban a senderos familiares, Isa se sentía más cómoda. Ella era la mejor en lo que se refiere a los senderos de los comerciantes de la zona. Pero también sentía que algunos de ellos claramente no habían sido tocados durante algún tiempo. Gerald incluso apoyó esto cuando Isa invocó a su elemental de fuego para iluminar un poco el área. No había tierra apisonada como la que solían dejar los carros que viajaban allí. En cambio, parecía seca y polvorienta. Pero si la gente todavía viajaba tanto, nunca se habría secado y habría sido un terreno plano y polvoriento como ese. Una única señal que les explicaba a todos que no estaban caminando hacia la ciudad nova habitual con la que estaban familiarizados. ¿Qué buscamos? Nos reuniremos directamente con Clara. La curiosidad de María era lo que la atraía. Todos sabían que Clark había arreglado reunirse con la familia Mane cuando regresara. Ya habrían reunido a los aliados necesarios para manejar la corrupción de Nova City en una batalla. El plan podría tardar un mes, o más, una vez iniciado, pero lo empezarían de inmediato cuando llegara el grupo. No era porque no pudieran hacerlo en un día, sino porque sería difícil resolver todos los problemas a la vez. Simplemente no había suficiente gente ni energía. Por eso una familia no controlaba toda Nova City. Gorrión de luz de estrella, poco común. El gorrión estrellado es un gorrión nocturno emparentado con el gorrión de llama negra. Esta bestia es capaz de ver en la oscuridad siempre que las estrellas brillen un poco. Utiliza una forma única de energía luminosa que la convierte en un extraño enigma de afinidad entre la luz y la oscuridad. Se utiliza principalmente como ave guía por quienes trabajan y viajan durante las horas nocturnas. También se sabe que vive en muchas mazmorras con escenarios nocturnos. El domador suele utilizarlo para guiar a quienes llegan por la noche. Algunas ciudades incluso contratan a los nacidos con estas bestias como bestias espirituales porque naturalmente pueden aprender y memorizar mejor las áreas. Son excelentes exploradores y guías turísticos. Clark no tenía mucho que decir sobre lo que leyó cuando vio al gorrión de luz estelar moteado en blanco y negro. Sin embargo, estaba seguro de que esa bestia estaba fuera de lugar. Nunca había visto uno cuando era niño. Pero era una bestia poco común, por lo que no era tan rara. Antes de que pudiera hacer algo o hablar sobre lo que vio, el gorrión de luz de estrellas voló y aterrizó frente a ellos. Fue entonces cuando notó el pequeño rollo de papel en su tobillo. Bueno, entonces, ahora recibimos mensajes secretos de los gorriones de la luz de las estrellas. Isa no se lo esperaba, ni tampoco los demás.
pero Clark logró captarlo cuando tomó el pequeño mensaje enrollado. Asuntos importantes me necesitan. Regresa a la academia y espera la próxima oportunidad de encontrarnos. Hemos comenzado. Al leer esto en voz alta, Clark sintió que esto era algo bueno y algo malo. Todo lo que es tan importante que nadie puede reunirse con nosotros es malo. Pero al mismo tiempo, creo que ya tenían que empezar a planificar con antelación. Simplemente siento que las cosas pueden estar un poco nerviosas en la ciudad. Clark sintió que entrar por la puerta principal normal sería una mala idea. Vamos a entrar por la entrada de los comerciantes. Debería haber suficientes conexiones para que podamos entrar de forma segura. Isa tenía la misma sensación que Clark. Pero a medida que se acercaban, vieron los muros de la ciudad y cuánta seguridad había. Sabía que habría una guardia avanzada debido a los problemas del culto de la luna de sangre. Destruyeron 2 ciudades. Sin embargo, hay fácilmente 50 guardias más que podemos contar deambulando por las murallas con antorchas. Eso significaría que la mayoría de las fuerzas dentro de la ciudad están de guardia. Es un cambio significativo. Con la teoría rápida de ella, solo significaba una cosa si era verdad. Ese culto de la luna de sangre también intentó hacer algo aquí mientras estábamos fuera. Los nudillos de Ralph crujieron mientras flexionaba los puños. Estaba listo para derrotar a los cultistas y a la corrupción de aquí. 2 enemigos que eran distintos, pero ambos malvados a su manera. Apostaría por eso. Tendremos que luchar un poco más y eso es lo importante en esa nota. El deseo de RS era controlar y evitar lo que habían visto. 2 ciudades cayendo en una noche. Especialmente una que nunca tuvieron la oportunidad de ver en sus vidas era demasiado. Era demasiado. No deseaba que nadie más lo perdiera todo por culpa de alguna secta. Tener 2 enemigos en el corazón les hacía sentir que tenían más peso sobre sus hombros. Pero así era la vida en ese momento. Tenían que ser capaces de manejar esos peligros a medida que se hacían más fuertes. El culto de la luna de sangre era más misterioso. Más poderoso. Las figuras y familias corruptas eran difíciles de manejar, pero un culto que había sobrevivido a todas esas familias poderosas. Podrían ser peores. Sigue adelante entonces. No deberíamos detenernos. Pero Geralt debería contenerse y esconderse un poco. Incluso con su camaleón un poco lento ahora mismo. La idea de Brad era simple, preparar a Geralt para atacar a escondidas a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para atacarlos en la entrada comercial de la ciudad. Era mejor prevenir que curar. El grupo cambió de rumbo y se encontró cerca de la entrada de los comerciantes, que estaba muy vigilada y había unos cuantos comerciantes cerca. Pero parecía que no lograban entrar. Los guardias los detenían y revisaban cada uno de los productos que traían. Esto simplemente reforzaba lo que el grupo creía sobre el culto de la luna de sangre. Algunos de esos guardias llevan insignias familiares. Todos intentan encontrar los mejores artículos que pueden para entrar en la ciudad. Pero eso también significa que ninguna familia ha tomado el control. Isa habló con calma antes de seguir adelante. Algunos guardias tardaron un momento en avanzar. Ella comenzó a hablar con ellos y mencionó los nombres de los aliados y cómo el grupo acababa de regresar a su ciudad natal después de un año de viaje. Cómo fueron los campeones de la academia de primer año de los torneos entre ciudades. Esto engatusó a los guardias y pronto estos se interesaron en los bienes que poseía el grupo. Isa utilizó los planos de las bestias como munición. Esto hizo que los guardias se concentraran. Podrían comunicar los planos de las bestias a sus empleadores, las personas que los corrompieron, y así quedar mejor. Mientras tanto, los guardias estaban haciendo pasar al resto del grupo. No los habían registrado. Los habían visto, y solo los guardias bajo el yugo de la familia Mourne parecían enojados o molestos. No estaban nada contentos de que este grupo hubiera regresado. Especialmente con María con la cabeza en alto. Iba en contra de lo que les habían dicho que debía ser. De todas formas, las palabras amables de Isa habían acelerado el viaje al interior, pero eso también significó que el grupo vio antes los carteles que anunciaban el toque de queda en las calles. Capítulo 654, mucha información.
Caminar de regreso a la ciudad de Nova se sintió como si estuvieran entrando al lugar más peligroso en el que habían estado antes. Si bien no era lo mismo que la violenta jungla donde la naturaleza literalmente estaba en su contra, este era un lugar peor en cierto sentido. Muchos ojos se posaron sobre ellos mientras caminaban. Muchos rostros mostraban su interés y sus deseos. Pero las razones detrás de ellos definitivamente no eran inocentes. El grupo llevaba la ropa que identificaba a su academia. No era porque quisieran encajar, sino porque mostraba su afiliación y a dónde iban. Pero más que eso, llevaban todos los pins y todas las insignias de sus aliados junto con las medallas que habían recibido cuando ganaron el torneo de primer año. Ella también llevaba las suyas para su grupo de edad. No es que a ninguno de ellos le importara en qué año estaban en esta academia. Ya no planeaban quedarse los 4 años completos. Estaban muy por delante de eso. Cuando los guardias los vieron, se produjo un murmullo instantáneo. Esto demostró más que solo lo que estaban haciendo los guardias. Demostró que los guardias reconocían fácilmente al grupo por sus logros. No por esos logros, sino porque sus jefes que les pagaban en secreto les habían dicho cómo era el grupo. Cada uno de sus miembros. Esto, junto con otras pequeñas interacciones, no pasó desapercibido. Especialmente cuando Clark notó que algunos guardias caminaban detrás de ellos un poco más atrás. Esta fue otra razón para que el grupo comenzara a moverse a un ritmo más rápido. Es como si estuviéramos en un desfile solo para que ellos nos vean. Como si fuéramos un entretenimiento. El disgusto goteaba de la voz de Grace mientras se acercaba a Ralph. Naturalmente, él la protegía con su cuerpo más grande. Tampoco le gustaba la atención. Lo hacía sentir sucio a pesar de que estaban bastante limpios. Sigue caminando con la cabeza en alto. Verán que no pueden hacernos nada más temprano que tarde. Ya tenemos a algunas personas en camino hacia nosotros. Isa señaló hacia adelante. Había más gente que se acercaba, pero vestían la ropa roja y naranja con un león en llamas. Las insignias de la familia Mane resaltaban con fuerza en la atmósfera aburrida de la ciudad. También era más fácil localizarlos debido al hecho de que no había ni una sola persona fuera de sus casas. Se decía que el toque de queda que se había impuesto se debía al hecho de que los miembros del culto de la luna de sangre habían intentado ingresar a la ciudad. Aquellos que estuvieran fuera serían penalizados como posibles espías o terroristas. En realidad, se trataba de familias que libraban sus guerras de poder silencioso. Controlaban a los peones, al público en general, de esta manera. Podían luchar abiertamente cuando lo necesitaban, a veces incluso en las calles. Pero también podían asegurarse de que quienes no necesitaban ver ciertas cosas no las vieran. Lady Clara nos envió para saludarlos. Pronto llegará a la Academia Nova junto con muchas otras personas que usted conoce bien. Permítanos escoltarlos como los vencedores que se mantuvieron firmes y le mostraron a cada ciudad lo que Nova puede hacer. El anuncio del miembro de la familia Mane fue fuerte por una razón. Esto permitió que todos los oídos y ojos curiosos comprendieran que se trataba simplemente de una familia que homenajeaba a un buen grupo de estudiantes que habían luchado por su academia y su ciudad. Sin embargo, en realidad, se trataba simplemente de otra amenaza para los guardias que avanzaban. Eso depende, puedes quitar tu bestia de ese asta de bandera y dejarla relajarse. Clark no había esperado que las personas que vinieron a saludarlos ocultaran sus bestias a tan clara vista. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el tipo de bestia. La bestia de la alfombra flotante era similar a las bestias poseídas o a los objetos inanimados que se convertían en bestias a partir de energías únicas que fluían hacia ellos con el tiempo. La razón por la que Clark había utilizado el análisis en ellos era que las banderas que traían consigo se movían sin vientos. Eres mejor de lo que creíamos. Trajimos a estas bestias secundarias para que actúen como escudos. Tienen la habilidad de la fibra de hierro. Una mutación única por la que trabajaron duro. El guardia quedó impresionado. Clara le había asignado este puesto junto con su escuadrón de guardia protectora debido a su entrenamiento con estas bestias. Mientras las bestias de alfombra ondeaban en su aura, las fibras metálicas y su afinidad con el viento se hicieron evidentes.
Eran únicas y muchos de los guardias que no estaban bajo el control de la familia Mane se retiraron al ver esto. Sabían bien que estos eran los guardianes de la casa Mane. Defensores resistentes y adaptables que podían detener fácilmente sus ataques. Mientras los escoltamos, la información que deben saber puede ser hablada. Tenemos un murciélago de pared de viento con nosotros para bloquear la transferencia de sonidos. Otro guardia de la casa Mane sostenía un murciélago blanco de aspecto esponjoso en sus manos. Abrió la boca cuando una ráfaga de viento circuló alrededor de todos ellos. Era una bestia pequeña y adorable, pero más fuerte de lo esperado. Mientras estabas fuera, el culto de la luna de sangre logró enviar pequeños grupos de monstruos aquí. Acabaron con varios guardias, pero no lograron infiltrarse en la ciudad. Sin embargo, los comerciantes fueron perseguidos y la ciudad quedó aislada. La familia Mourne ha eliminado a mucha competencia y ha asimilado a sus guardias junto con sus propiedades. En lugar de ayudar a proteger al coyote, se apropiaron del poder, como era de esperar. Lady Clara se vio obligada a actuar mientras su padre se ocupaba de las amenazas que llegaban a la ciudad. Ahora estamos igualados. Muchos estudiantes no han abandonado la academia, pero algunos profesores los están llevando con una u otra familia. En su mayoría, se les obliga a ser esclavos de la familia Mourne para que puedan hacerse cargo de la academia en su totalidad. El subdirector resultó herido y se encuentra inconsciente en la tienda de un curandero. Fue envenenado y aún no ha salido de su organismo. El director se perdió durante la reciente aventura en las mazmorras. Pero eso dejó a Sir Alexander con el verdadero manto de director de la Academia Nova. Eso generó una gran batalla entre él y un miembro oculto del culto de sangre. Pero tenemos nuestras sospechas sobre cómo ese miembro entró en la ciudad cuando estaba bloqueada. Debido a esto, la familia Mourne pidió un toque de queda mientras cerraban los negocios por la fuerza. Muchos comerciantes huyeron junto con algunas familias. Los que todavía están aquí tienen pocos suministros y necesitan curanderos. No es una buena posición ya que las fuerzas que se enfrentan entre sí están demasiado igualadas. Lady Clara nos ordenó que lo escoltáramos por seguridad, pero dijo que tal vez tenga otros planes. Estamos a su disposición, joven maestro Clark. Puede que no haya nacido como miembro de la familia Mane, sin embargo, se nos dijo que lo tratáramos como el hermano menor de Lady Clara. Y también como el próximo verdadero director de Nova City. Esta última declaración hizo que Clark arqueara las cejas. No esperaba que las cosas fueran así. Esperaba que la familia Mane le diera al general Mane el título de señor de la ciudad. O incluso que Clara se lo concediera. No él mismo. Pero también demostraba cuánto había afectado a las cosas aquí con sus acciones. La familia Mane tenía planes. No solo intentaban limpiar la ciudad por su propio sentido de la justicia. También querían algo de poder. Pero reconocían ese pensamiento corrupto dentro de ellos. Esa era la diferencia entre ellos y la familia Mourne. Al decidir permitirle a Clark este título de señor de la ciudad cuando tuvieron éxito, demostraron que estaban dispuestos a rebajarse a sí mismos por el bien de todos los habitantes de la ciudad. Un acontecimiento histórico importante que tuvo lugar justo aquí daría forma a algo más que el futuro de esta ciudad. ¿De verdad acaban de decir que serías el señor de la ciudad? ¿Qué está pasando, Clark? María no esperaba este giro. A pesar de toda la información que les arrojaron, esto era demasiado para manejar. Yo tampoco me lo esperaba. Pero desde que Clara me ofreció una oportunidad, es posible que hayan tenido esto en mente. Quiero venganza. Pero no dije que eso era todo lo que quería cuando la familia Mane, Clara, me salvó de mí misma. No quería que nadie más perdiera a su familia por culpa de una familia tonta y corrupta. Así que tomaré cualquier título y lo usaré para asegurarme de que eso no suceda. Además, seamos realistas, de todos modos es solo un título. Mucha gente estará aquí para ayudarme a reparar nuestra casa. La mirada atónita de María hizo que todos comprendieran que sentían exactamente lo mismo. Si bien no habían visto los planes reales de lo que harían aquí, estaba claro. Serían los líderes directos del cambio. El primer paso era ir a la academia y convertirla en un refugio seguro para todos. Luego, avanzar desde allí.
Capítulo 655, Academia Rota. Llegar a las puertas de la Academia Nova no llevó mucho tiempo. Nadie tuvo el coraje de causarle problemas al grupo. Especialmente con los guardias de la familia Mane como escoltas. Sin mencionar que el grupo no lucía normal. La mayoría de los estudiantes de la academia que deambulaban por allí eran de familias prominentes. Tenían sus propios guardias. Esto era suficiente para disuadir a aquellos que querían correr el riesgo de asestar un duro golpe a esa familia o tomar al estudiante de la academia como uno de sus propios poderes para criarlo. Eso no era algo inaudito. Sin embargo, cuando la gente veía al grupo, algo pasaba por su mente. Una idea que simplemente no encajaba con ellos. Ese estudiante no era la palabra adecuada para describir lo que representaba el grupo individualmente. Aquellos con ojos entrenados, como los guardias mayores y los otros domadores que habían estado en el desierto, habían visto más. Notaron cómo el grupo cambiaba constantemente la mirada para observar los alrededores. Cómo el grupo se adaptaba para poder cubrir sus debilidades y reforzar sus fortalezas. Incluso sin armas en sus manos, el grupo transmitía una atmósfera generalmente intimidante. En el momento en que el grupo llegó a las puertas de la Academia Nova, todo esto se hizo mucho más evidente. Debes presentar tu identificación. Solo se permite entrar o salir a estudiantes y profesores. Si no tienes estos, no podrás entrar. Los guardias de la puerta tenían una expresión claramente cansada, pero sus funciones habían desaparecido. Su razón de estar allí debía seguir siendo esa. En lo que respecta a la batalla familiar, estos guardias fueron los únicos que lograron permanecer. Eran los más leales a la academia y eran lo suficientemente fuertes como para entrar en la mayoría de los esbirros enviados por familias numerosas. Si bien se derrumbarían contra aquellos con poder real, estos guardias sabían que debían actuar con más fuerza de todos modos. Sin embargo, cuando vieron al grupo, instintivamente apretaron sus manos sobre sus propias armas. También se concentraron con los ojos entrecerrados, lo que mostraba cuánto más despiertos se habían vuelto al notar al grupo de los llamados estudiantes. Estamos regresando de nuestros viajes después de ganar los torneos de la academia. Puedo ver que tienes un broche de gárgola. Debes seguir a mi mentor. Clark vio el broche de gárgola gris. El mismo que los patrones en su túnica de estudiante que le había dado Alexander para ayudar a evitar que algunas personas tontas lo molestaran. Seguimos a Sir Alexander. Tienes buen ojo. Les permitiremos a todos entrar. No era que creyeran las palabras de Clark, pero sentían las energías del dragón que irradiaban de él. Sabían bien que Clark tenía múltiples bestias, una de ellas era un slime dragón que había hecho circular muchos rumores. Era lo suficientemente raro como para actuar como identidad por sí solo. Gracias por el duro trabajo. Intentaremos hacer las cosas más fáciles en el transcurso de la semana. Clark ni siquiera se tomó un momento para mirarlos después de esto. Sabía que esos guardias estaban allí por una sola razón. No habían descansado por esa razón. Merecían palabras que no fueran seguidas de una sonrisa que nunca sería respaldada. Tenía que seguir adelante para asegurarse de que eso sucediera. Aunque muchas de las cosas en el camino hacia el edificio de la academia parecían ser las mismas, había señales de que la gente había peleado allí. El bosque donde los estudiantes debían pasar una prueba para ingresar y convertirse en estudiantes de primer año estaba casi desolado. Muchos árboles se habían roto o quemado. Incluso había algunos lugares donde el hielo se había estado derritiendo y formando charcos. Esta evidencia era suya porque algunas personas habían luchado claramente antes para llevarse a los estudiantes a sus familias. Era aún más aterrador imaginar que hubiera profesores que se habían peleado entre sí en función de quién los había corrompido. A quién habían jurado lealtad que no eran los estudiantes que deberían ser su primera prioridad en todo momento. Odio esto. Todo el lugar parece como si acabaran de pasar por una guerra. Isa hizo una mueca al sentir que este lugar se estaba desmoronando. Deseaba ver este lugar lleno de vida y potencial, no como estaba ahora. Es bueno que esté destrozada. ¿Crees que se podría reconstruir correctamente si no se derribara primero? Las palabras de Geralt hicieron que pareciera que estaba feliz de ver la academia destrozada. Incluso Clark lo miró con preocupación.
¿Qué? ¿De qué otra manera podemos ayudar a reconstruirlo para que sea un lugar que acepte a todos en lugar de poner a prueba a las personas y eliminarlas por completo de aprender más sobre cómo ser domadores? Deberíamos ampliar todas las materias y depender menos de la destreza en batalla en general. Las opiniones de Gerald tenían mucho más sentido. Especialmente para Ralph. No me importaría ver menos niños en las calles. Podrían venir a aprender algo aquí que les daría dinero o comida. Se preguntó qué habría sucedido si hubiera tenido esa oportunidad en lugar de tener que luchar y tener suerte para entrar en la academia. Si no hubiera tenido esa suerte, habría permanecido en las calles, posiblemente muriendo allí. Así podemos presionarlos para que usen esta tierra para algo mejor. Eso me gusta. Tal vez un curso sobre supervivencia y caza de hierbas en una zona silvestre más segura. Mucha gente quiere viajar y ver el mundo. Y será aún más así cuando haya estudiantes que estén más cerca de la gente de otras ciudades. Isa vio una oportunidad de expandir el imperio comercial en sus sueños. Tenía sentido oírla hablar así. Mírate. Un espectáculo para estos viejos ojos. Bueno, ahora mira. La risa fue un poco áspera. El guardián de las puertas que Clark solo había visto 2 veces antes, pero que le había causado una profunda impresión con su fuerza desconocida y misteriosa, estaba frente a ellos. La puerta principal tenía piedras agrietadas y el guardián había perdido un ojo y tenía algunas cicatrices nuevas. Sin embargo, se veía bien para lo que debieron haber sido duras batallas. Sin embargo, su bestia no estaba a la vista. Pero un bulto de tela cerca le hizo comprender a Clark que el imitador había sufrido algún daño. No podía adoptar la forma de gato negro que había adoptado antes. Debía estar descansando allí mientras el guardián de las puertas hacía guardia, esperando a que llegara otro enemigo. Hemos regresado. Espero poder ayudarte también. Pero tengo la sensación de que estás a punto de decirnos que vayamos a algún lado primero. Clark vio una pequeña sonrisa en el rostro del hombre mayor. Los miró a todos con una clara expectativa y también con un aire de orgullo. Había visto a muchos estudiantes. Este hombre había estado allí más tiempo que muchos de los profesores. Era incluso más fácil decir que era el miembro más antiguo de la academia. Una familia de sangre pura de la academia en su conjunto. Había visto a aquellos que ascendieron a la grandeza, cayeron en la corrupción y, peor aún, perecieron para nunca regresar. Sin embargo, había visto algo en este grupo. Ahora estaba seguro de que terminaría este año y finalmente podría retirarse. Sí, diríjanse a la plaza principal. Las cosas deberían estar despejadas allí. Un anciano como yo está a punto de tomar el control de la academia. Puede que necesite unos cuantos niños más ágiles como tú para ayudarlo a terminar esta estúpida pelea. Como si hubiera sido el momento oportuno, todo el grupo escuchó un rugido familiar. Bueno, solo lo conocía Clark, que ya se había encontrado con las bestias que los crearon antes. Esas serían las 4 gárgolas elementales que Alexander tiene como bestias. Deberíamos dirigirnos hacia allí. Tengo la sensación de que están a punto de pelear. Clark sintió que habían elegido el momento adecuado, pero también el malo. Se estaban lanzando directamente a las llamas de la batalla. Ya lo esperábamos, iba a haber algún tipo de pelea y si ya habían empezado a avanzar en la academia, podríamos llegar más rápido. El intento positivo de Grace hizo que el grupo se sintiera un poco mejor. Pero cuando empezaron a moverse más rápido, vieron a un grupo de estudiantes con algunos profesores e incluso algunos guardias. El espectáculo habría sido agradable si no hubieran sido ellos los que aparentemente habían comenzado con esto. Pero los que estaban en el lado opuesto eran igualmente similares en estatura y estado. Magullados y claramente no estaban listos para seguir luchando ahora que un fuerte conjunto de rugidos de bestias había surgido de la nada. De pie en el medio, rodeado por 4 gárgolas elementales, se encontraba Alexander. Detrás de él, un grupo de guardias de la familia Mane y otro rostro familiar. Acababan de lograr detener la lucha, pero las cosas ni siquiera estaban cerca de terminar. Capítulo 656, ya está terminado. ¿A quién le importa lo que tú creas que es correcto? No eres más que un anciano.
Son la familia Mourne. Lo seguiré para no desaparecer. ¿Por qué te rindes? Eso es todo lo que vales. Oh, tranquilízalo, estás débil por vivir bajo el domador más poderoso de la ciudad. No te escondes bajo una leyenda anciana. Se trata de lo correcto. Me niego a vivir y esconderme esperando que alguien más decida mi vida a su gusto. Entonces firmas los certificados de defunción de tu familia. Eso es lo que pasa si vas en contra de ellos. Eso es lo que hizo el resto de nuestra clase con el profesor L. Estas discusiones no cesaron a pesar de que Alejandro había detenido la lucha física. Era muy fácil ver que los cobardes se habían reunido en un bando junto con los que ya estaban a favor de la familia Mourne. En el otro, las familias que se negaron a doblegarse porque creían en su fuerza y no querían ver a sus padres, hermanos y mucho más perdidos para la familia Mourne. Sin mencionar a las personas que simplemente tenían valores más fuertes que los demás. Si bien este choque de emociones ya era lo que el grupo esperaba, no esperaban la cantidad de personas heridas que había alrededor. Además de los estudiantes, los guardias familiares y varios profesores de nivel inferior yacían en el suelo con heridas, inconscientes e incluso muertos. Esto también era parte de sus propias bestias. Era una imagen que nadie quería ver ni pensaba que debería verse jamás en una academia destinada a enseñar a la próxima generación. Era, cuanto menos, aborrecible. Las energías elementales que Alexander hizo que sus bestias irradiaran eran suficiente amenaza para evitar que alguien actuara. Especialmente porque estaba extremadamente claro que los más poderosos de cada bando ya habían sido heridos. A partir de este momento, seré el director interino de la Academia Nova. No habrá dudas al respecto hasta que hayamos solucionado los problemas en toda la ciudad. El silencio se apoderó de todos mientras sentían que sus palabras calaban hondo. Esto no era algo que Alexander estaba diciendo como un posible fin a todo esto. Así eran las cosas. Aquellos de ustedes que no puedan soportar el futuro y deseen esconderse detrás de alguien más, entonces deben irse. A partir de este momento, están expulsados de la academia. Los profesores que sienten de esta manera también son despedidos por el resto de su vida. Cualquier guardia familiar que esté siguiendo a maestros con pensamientos similares también es expulsado de estas instalaciones de la academia. Tienen un minuto para comenzar a correr antes de que la joven dama de la familia Mane comience a cazar. Con esto, las gárgolas invocaron sus afinidades elementales. Las energías del viento, el agua, el fuego y la tierra intimidaron a todos. Pero aquellos que estaban en el lado receptor de estos ataques se apresuraron a irse. Solo quedaron unos pocos. Los testarudos, pero sobre todo los que estaban congelados por el miedo. Ninguno de ellos tenía la fuerza para enfrentarse a Alexander. Todos creían que ahora era mayor y que se habría vuelto más débil que la leyenda que había luchado para limpiar innumerables mazmorras e incluso había ayudado a construir la academia en su conjunto. Ahora comprendían que habían sido tontos en esto. Su cuerpo podía ser más viejo y más débil, pero sus bestias eran mucho más poderosas de lo que habían sido en su mejor momento. El grupo fue testigo de la huida de los últimos que no apoyaban un futuro positivo. Hubo respeto al dejarlos con vida. Generar más muertes aquí habría dejado este nuevo comienzo para la academia como un día espantoso. Ya era duro y definitivamente no un comienzo muy positivo, por decirlo menos. Sin embargo, habría sido peor. Dejó algunos enemigos que se apresuraban a atacar a quienes servían. Definitivamente contarían cómo habían tomado el terreno de la academia, cómo habían sufrido daños y, lo que es más importante, había fuerzas enemigas heridas que podían ser atacadas con mayor facilidad en este momento. Pero esa fue una idea tonta. Las cosas ya estaban en marcha. Cosas más grandes de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Veo que lograste regresar. Los ojos de Clara se enfocaron en Clark. Ha pasado demasiado tiempo, sonrió Clark a pesar de que el ambiente estaba lleno de tensión. Había demasiados heridos bajo atención médica y algunos muertos que estaban siendo preparados para ser enterrados más tarde. Mayra, tú también pareces haber crecido bastante. Parece que Lit lo está haciendo muy bien. Podemos molestarte para que te encargues de la curación aquí por el momento. Clara no había conocido a todos,
pero recordaba a María y no era tan tonta como para olvidar las fortalezas de los miembros del grupo que reunió Clark. Sabía bien que María era el centro de atención de la curación y la recuperación. El resto de ustedes, me alegra ver que Clark tiene un equipo confiable. Puedo decir que todos ustedes son muy fuertes. Especialmente comparándolos con los estudiantes que se levantaron aquí para luchar. No se pueden comparar. Clara estaba segura de mostrar algo de respeto. Sabía que había más objetivos que los de este momento. Este era un grupo de personas que estarían dirigiendo esta ciudad incluso antes de que ella tuviera la oportunidad. Sin embargo, eso le gustaba. Mi primera alumna parece preocuparse mucho más por la segunda que yo en este momento. Yo soy el mentor aquí, debería ser yo quien diga que estoy orgulloso del crecimiento y todo eso. Alexander parecía estar bromeando. Sin embargo, su expresión seria dejaba muy claro que no estaba concentrado en sus palabras en este momento. Aquí hubo un poco de confusión. Demasiadas personas se llevaban a los estudiantes y ofrecían promesas escandalosas para reforzar sus fuerzas. Me vi obligado a actuar tan pronto como regresé a la ciudad después de la exploración de la mazmorra. Solo puedo darles parte de la información que puedan necesitar. Pero por ahora, debemos reforzar las defensas aquí. Esta fue la decisión correcta. La academia sería su base de operaciones. La familia Mane ya tenía muchos guardias aquí y los terrenos de la academia ya estaban amurallados. Era por la seguridad de los estudiantes, pero también por la seguridad de la ciudad. Muchos accidentes podrían ocurrir con toda la doma y otras actividades dentro de la academia a diario. Es un buen plan por mi parte. El espacio del laboratorio es lo suficientemente bueno. Ella necesita revisar los materiales, María necesita comenzar a hacer algunas pociones más pequeñas y me gustaría ver si Ralph también puede llegar a una forja en algún lugar. Cuanto más puedan hacer ahora, mejor serán las cosas cuando nos separemos para manejar las secciones de la ciudad. Al ver que había planes en marcha, Clark confió en ellos. Clara y Alexander habían derribado fácilmente la academia de alguna manera. Sí, hubo heridos y muertos, pero se vieron obligados a actuar con rapidez. Sin embargo, esto no fue un obstáculo. Fue solo el primer paso. La academia era muy grande. Todo el espacio necesario para los distintos edificios y estudiantes tenía que estar distribuido de acuerdo con lo que necesitaban hacer. Algunas bestias eran grandes o algunos experimentos de alquimia podían explotar. Fue simplemente inteligente. Lo más positivo fue que desde los terrenos de la academia se podía llegar a varias secciones de la ciudad. Esto permitiría que el grupo se dividiera y comenzara a controlar la zona más grande de la ciudad. Podrían liderar grupos junto con los poderosos miembros de la familia Mane y otras familias de apoyo. Esta sería la forma de romper rápidamente el control de la familia Mane. ¿Dónde están mi madre y mi hermano? ¿Han vuelto también? La pregunta de ella fue inesperada. Clark había esperado que en ese momento estuviera concentrada en lo que había que hacer. Pero la familia es la familia. La General Green está persiguiendo actualmente a un grupo de miembros del culto de la luna de sangre. Fue la primera en encontrarlo cerca y está cumpliendo con su deber hacia la ciudad. Tu hermano llegó y actualmente se está encargando de la puerta exterior en el sur. Ya comenzó a acabar con una de las familias de la familia Mourne. No perdió el tiempo en absoluto, tu madre estaría orgullosa. Alexander habló con orgullo. Sabía muy bien que el grupo había influido mucho en la vida del hermano mayor de ellas. Un aliado poderoso con un gran futuro potencial. Gracias, asintió ella mientras se disponía a ayudar a María. Ella sabía lo suficiente como para ayudar con los vendajes y otras cosas antes de comenzar a preparar a todos los que pudiera. Su conocimiento sobre las bestias sería muy útil cuando la gente se enfrentara a las inquietantes bestias de la familia Mourne. Iré a hablar con algunas de las caras conocidas. Deberíamos estar preparando mejores cadenas de suministro. Los estudiantes de otras familias de comerciantes ya estarán pensando lo mismo. Isa se dio cuenta de que ese era su papel. Ella alimentaría a las fuerzas de su lado para tomar el control de la ciudad y comenzar de nuevo. Los planes estaban tomando forma y era cuestión de tiempo antes de que ocurrieran las verdaderas batallas. Capítulo 657,
aprende a ser más. Ahora que tenemos un momento a solas, Alexander había dado órdenes y había permitido que los guardias principales de la familia Mane que habían venido con Clara organizaran a los estudiantes. Era justo ya que algunos de ellos no querían o no podían luchar. Este movimiento fue suficiente para permitir que aquellos que no podían luchar apoyaran. Demostraría que no se los consideraba inútiles para la nueva voluntad de igualdad y mejora que la facción de la familia Mane deseaba ver. También permitió que aquellos con heridas se curaran en lugar de usarlos como peones como lo hizo la familia Mourne. Sé que has estado ausente, pero ya puedo ver por tus movimientos que fue un tiempo muy bien aprovechado y que estás listo para usarlo para luchar ahora. Antes, estabas demasiado lleno de ira y odio descontrolados. Ahora se ha convertido en una excelente espada. La forma en que Alexander hablaba era exactamente la misma que la de Clark. Era un claro ejemplo de su posición y de lo que estaba sucediendo con su evolución. Aunque Clark todavía sentía el dolor y la ira en su corazón, hacía tiempo que había comenzado a utilizarlos. Ya no estaba tan cegado por ellos como antes. Esto se demostró cuando entró en Nova City sin dejar que todas esas emociones regresaran. Había perdido la calma aquí y allá, pero nunca más allá de todo. El grupo que tenía, la gente a la que estaba dispuesto a proclamar como su nueva familia, eran su base. Las razones por las que pudo mantener a raya las emociones crudas todo el tiempo. Cada momento de entrenamiento había ido desgastándose como la masa informe de odio que construía los nuevos cimientos de sus creencias. Aprendió de otras ciudades y personas. Vio muchas más formas positivas de vivir que deseaba que estuvieran aquí. Formas que habrían evitado que sus padres murieran en llamas. Ese era su impulso ahora. Todavía lleno de ira y odio, pero no cegado por ellos. Puedo verlo, tomaste esa habilidad con la lanza a la luz de la luna y la cambiaste. Es aún más difícil para mí ver a través de ti ahora. Supongo que la adaptaste a las energías dentro de tu cuerpo. Energía dracónica que fusiona las cosas. Una energía extraña que hace que tu sombra baile y se balancee. Luego, el aura mortal abrumadora de alguien que está dispuesto a luchar más allá de la vida. Estoy orgulloso. Acogí a Clara por quien era. Le di las cosas que necesitaba. En comparación contigo, como mentor, no te di lo suficiente. Desde ahora hasta que vayamos a la batalla mañana con los peones de la familia Mourne, tienes acceso a todo lo que necesites dentro de las bóvedas de la academia. Tú y tu grupo serán los que se destacarán como el futuro. Me lo pregunté. La familia Mane no aceptará más. Clara incluso dijo que nos dejaría tomar el control. A Clark le pareció extraño. Sabía que la familia Mane había planeado las cosas durante mucho tiempo. Sin embargo, no era extraño. La familia Mane era una familia numerosa, pero habían estado luchando todo este tiempo. Utilizando todos los medios a su alcance para reprimir a la familia Mourne y su innegable talento para corromper y agrupar a otros. Especialmente cuando se trataba de consumir la riqueza y el poder de otras familias. La familia Mane había evitado por poco perder a sus propios aliados. Son una familia antigua. Serán odiados de la misma manera que la familia Mourne por quienes son y el nombre que tienen. Pero si respaldan a los jóvenes y nuevos campeones formados por huérfanos, hijos de familias nobles y aquellos que nadie conocía de la comunidad, entonces traerán más felicidad al pueblo en general. Hay también otras cosas de las que debemos preocuparnos las personas mayores como yo y el general Mane. No hubo ni un momento para que Alexander se detuviera antes de que Clark comprendiera y hablara. El culto de la luna de sangre. Tú y las otras personas poderosas los cazarán una vez que comencemos a limpiar aquí. Dejándonos a nosotros para que lidiemos con una amenaza mayor. No era una pregunta. Solo un hecho. Las mazmorras que han empezado a atacar son el problema. Parece que no se han escondido tanto como creíamos. Están activos y están usando la fuerza que han reunido para reunir más. Las ciudades que han derribado solo les sirvieron de combustible. Alexander había obtenido informes muy detallados de Ciudad Terra sobre las personas que se vieron obligadas a huir para salvar sus vidas. Muchos habían perdido sus hogares. Muchos habían resultado heridos o habían perecido.
Pero lo que había aprendido después de eso era que todos los recursos de cada ciudad habían sido despojados de las bóvedas, los almacenes de los comerciantes y prácticamente todos los aspectos de la ciudad. La gran cantidad de materiales que se tomaron habría sido suficiente para formar un pequeño ejército. Pero con lo que era conocido el culto de la luna de sangre, se los usaría para crear monstruos. Personas que renunciaron a su humanidad y permitieron que sus bestias sufrieran. O peor aún, bestias que consumieron a sus propios domadores para convertirse en los peores de los peores monstruos. Al igual que el culto de la luna de sangre lo había hecho en el pasado, provocarían desmantelamientos de mazmorras. Matarían a miles. Encontrarían formas de experimentar y manipular el mundo. Lo que estaba aún más claro ahora era que el culto de la luna de sangre no solo había puesto sus ojos en los humanos como lo había hecho antes. También están intentando abrirse camino a través de las zonas más profundas del desierto. Quieren llegar a las mazmorras que tienen muchos recursos para ellos. Luego quieren atacar las ciudades de otras razas. Los refugios seguros que las otras razas habían creado y utilizado como lugares para crear un vínculo con los humanos. Estos lugares conectaban sus mundos a través de mazmorras permanentes. Lugares importantes que se habían convertido en intercambios de culturas cuando los poderosos humanos y otras razas se encontraron. Cada uno compartía los recursos de su mundo e intercambiaba por las cosas que necesitaba. Sin ellos, los humanos no habrían tenido la oportunidad de avanzar en algunos aspectos. Pero todo esto era secundario. Hay mazmorras más grandes que también tienen problemas, ¿no? Clark lo vio. Podía ver en los ojos de Alexander que había más cosas peores sucediendo que no le estaban contando. Estás demasiado interesado en esto para tu edad. Son lugares que yo y otros generales manejaríamos. Los señores de la ciudad también pueden manejarlos. Alexander miraba a Clark muy seriamente. Era muy fácil darse cuenta de que no quería que ninguno de los estudiantes de los que era mentor tuviera que enfrentarse a lugares donde las bestias eran más poderosas a cada paso. Incluso Clara se vería impedida de intentar ir a esos lugares. Era poderosa, podía ser más alta que la mayoría de las personas de su edad o mayores dentro de Nova City, tanto que incluso se la consideraba lo suficientemente fuerte como para luchar contra los subordinados directos de los generales dentro de la ciudad. Pero no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra un general. Eso todavía estaba a un paso de distancia para ella. Está bien, entonces esperaré. Primero, ayudaré a mi grupo a obtener la fuerza que necesitan para luchar. Me dirigiré a la bóveda de la academia. Clark sabía que no sería solo él el que se beneficiaría de todos los artículos de altísima calidad dentro de la bóveda. Los demás estudiantes que se comprometieron, los demás profesores que se comprometieron, todos los que estaban listos. Ellos también lucharían por las oportunidades de tener un futuro mejor. Por lo tanto, obtendrían los materiales, las pociones y todo lo que tuvieran. Lo único que faltaba era cómo hacerlo. Y haré que mi grupo ofrezca planos bestiales a todos los que vengan a la bóveda. Obtendrán los materiales que necesitan para dar un salto definitivo en fuerza antes de que comiencen las batallas. No los pondré en una mala posición si realmente desean mantenerse firmes y representar la igualdad. Las palabras de Clark hicieron que Alexander perdiera la expresión seria y sonriera. A pesar de tanto odio, Clark se permitía mostrar deseos positivos para el futuro. Esta actitud era sencillamente asombrosa. Era lo que toda persona debería esforzarse por tener. Un conjunto de valores que eclipsarían a muchos otros. Entonces, yo también me prepararé aquí. Tendrás la oportunidad de ver la estrategia de batalla a nivel de ejército. Observa todo de cerca. Alexander se puso serio una vez más. Esta era una lección de un mentor ahora. Cada paso le mostraría a Clark la mejor manera de crecer como algo más que una persona, como un líder de todos. Misión en cadena importante, reforzar tus fuerzas. Requisito, ayudar a todos los miembros de las fuerzas de la Academia Nova a fortalecer sus bestias con materiales, planos de bestias y cualquier otra cosa que haya dentro de las bóvedas de la Academia Nova. Recompensas, un boleto de gacha raro, un boleto de gacha de habilidad, 20 cristales de sombra, 20 cristales de muerte, 20 cristales de dragón.
El sistema incluso actuó de la manera que Clark consideró que era mejor. Capítulo 658, el crecimiento de Clara. Clark había visto la bóveda una vez. Había sido una recompensa, pero no tenía idea de hasta qué punto se había equivocado sobre la bóveda y su ubicación real. 4. El lugar dentro de la oficina del director era justo donde se guardaban algunos de los mejores artículos seleccionados a mano. Eso habría sido evidente para Tarantino y todos los estudiantes. La verdadera bóveda de la Academia Nova estaba bajo tierra. Algunos dirían que eso no puede ser seguro. ¿Cómo se podría defender de las bestias con afinidad con la tierra? Bueno, eso era cierto. Parecía un error evidente. Eso fue hasta que la artesanía de las paredes metálicas quedó atrapada en los ojos de Clark. Patrones de energía elemental y runas muy claros habían sido tallados por todas partes. Estaba produciendo un desorden de energía muy sutil pero claro. Lo suficiente como para que las bestias salvajes naturalmente se alejaran de él. Pero aquellos que sintieran demasiada curiosidad, sentirían dolor. Esto se debía a que este metal actuaba como un alambre guía. Toda esa energía descontrolada que se reunía a través de esos patrones rúnicos se descargaba cuando alguien lo tocaba y trataba de dañarlo. El dolor podría matar a una bestia débil o causar un daño severo a la bestia que intentara entrar. Solo las bestias más poderosas lograrían dañar las paredes de metal que protegían esta bóveda. Incluso entonces, claramente había más guardianes ocultos en esta armería. La bóveda no era simple. Todo eso todavía estaba en la mente de Clark. Este lugar era un espacio enorme que ocupaba una parte importante del subsuelo de la Academia Nova. Además de eso, también estaba el hecho de que había otros sótanos y áreas subterráneas. Eso significaba que la bóveda se extendía perfectamente alrededor de esas áreas. El diseño era impecable. Pero las maravillas no terminaron ahí. Muchas cosas diferentes se destacaron cuando Clark fue abierto a esta bóveda. Vas a encontrar algo para mí también, ¿verdad? Soy la aprendiz mayor. Tú eres mayor, así que deberías poder encontrarme algo. El tono burlón que tenía Clara mientras traía a Clark aquí no se detenía. Ella estaba disfrutando esto. Para ser justos, ella había sido quien le había ofrecido una oportunidad y entrenamiento. Ella lo había llevado ante su padre y se había esforzado por ayudarlo. Le había demostrado que tenía un corazón mejor que el de muchos otros. Las acciones de la familia Mane hasta ahora no habían hecho más que apoyarlo. Cada acción que tomaban los desperdiciaba. No en el sentido de que estaban perdiendo el tiempo, sino en el sentido de que estaban aboliendo su propio poder para que otros pudieran estar a su altura. Nadie en Nova hizo eso. Pero demostró que siempre había gente que podía ponerse de pie y resistir el estado actual del mundo, sin importar cuán oscuro fuera. Ya miré a tu bestia y a la nueva. No me dijiste que habías encontrado otra bestia además del pequeño gatito. Clark sabía bien que la fuerza de Clara provenía de su estilo de lucha con un sable y su bestia de afinidad al fuego. Eso era lo mismo para toda la familia. La familia Mane era fuerte. Representaban el calor y las llamas. Tenían bestias que representaban el orgullo y la fuerza del fuego. Por lo tanto, el general Mane se había vuelto poderoso con un león rey de las llamas. Una bestia muy poderosa y elegante que se destacaba por encima de muchas otras por una razón. Clara tenía al gato de llamas retorcidas, que había crecido y evolucionado recientemente. Había recorrido un largo camino desde la última vez que Clark lo había visto. Gato de llamas retorcidas, ultra raro. Debido al entrenamiento dentro de un área única del lago de lava donde el maná de fuego se concentra en un solo punto debido a los ríos de lava subterráneos, la evolución y las mutaciones que ocurrieron dentro del cuerpo de esta bestia cambiaron la forma en que controla y usa las energías del fuego en su conjunto. Este es un método muy difícil para hacer crecer a esta bestia debido a la fuerte mentalidad necesaria. El vínculo se verá influenciado por las energías del fuego que se retuercen y condensan, lo que podría provocar su ruptura si el domador y la bestia no tienen la mentalidad lo suficientemente fuerte para soportarlo. Por lo tanto, cuando esto tenga éxito, el poder detrás de ambos se disparará a otro nivel. La habilidad de envolver su cuerpo en llamas retorcidas es increíblemente poderosa.
Tanto la armadura de llamas como las garras de llamas tienen un efecto de torsión que destruye todo lo que entra en contacto con ellas. Ni siquiera otras llamas podrán atravesar los límites. Clark solo necesitó leer una parte del análisis del gato de fuego retorcido. Esta bestia era la bestia espiritual de Clara y ella había seguido las instrucciones del plan de la bestia más allá de lo que Clark le había dejado. Tanto es así que encontró un lugar para entrenar y superó lo que él había dicho que la ayudaría a fortalecerse. Clara había confiado en él en esto. Pero cuando regresó de allí, Clark no sabía que había encontrado una segunda bestia, una con la que se había unido sin que él lo supiera. Estaba muy sorprendido. Gato de lava llorón, ultra raro. Conocida como Llorona porque constantemente gotea lágrimas de lava de sus ojos, esta bestia no está triste en absoluto. Está hecha de lava en cierta medida debido al hecho de que tiene una poderosa afinidad por el fuego además de una afinidad básica por la tierra. A menudo se siente atraído por llamas únicas, ya que siempre está luchando por mantener el estado líquido de su cuerpo. Sin embargo, eso tiene grandes ventajas. Puede viajar y luchar de manera diferente debido a la fluidez de su cuerpo. No está limitado por las mismas estructuras que otras bestias que se verían debilitadas por sus cuerpos naturales. Es capaz de lanzar cuchillas de lava hechas con sus garras y crear una armadura de lava fundida algo aterradora que causará un daño severo y se pegará a todo lo que la toque. Estas dos cualidades, además de su naturaleza feroz en general, lo convierten en algo a lo que temer cuando se lo encuentra en la naturaleza. Sin embargo, es muy raro verlos, ya que prefieren permanecer dentro de charcas de lava poco profundas donde hacen sus guaridas. El potencial para convertirse en tigre de magma es muy alto siempre que se las cría adecuadamente. En concreto, si se les proporciona suficiente energía de fuego y tierra para que puedan controlar las energías dentro de su propio cuerpo. No se trata tanto de los materiales, sino del tiempo que lleva a comprender su propia existencia y solidificarla. Ya deberías saber que no necesitas ningún material. Tu nuevo pequeño gato de lava llorón se convertirá en una tigresa de magma siempre que lo dejes entrenar y te tomes el tiempo para comprender las energías que tiene. Y tu gato de lava retorcido ya ha crecido. Necesita al menos otro mes antes de que pueda dar medio paso para volverse más fuerte. Clark negó con la cabeza hacia Clara. Vamos, para entonces, te habrás vuelto el doble de fuerte. Solo estás tratando de frenarme. La pequeña sonrisa que tenían Clark y Clara era muy reveladora. Había valorado mucho más a Clara desde que ella había sido la que le había ofrecido una mano cuando él estaba en su peor momento. Ahora, los dos eran fácilmente una familia más allá de cualquier nivel. La hermana mayor, de algún modo, había evitado que Clark perdiera la cabeza. Que perdiera quién era y lo que podía ser. Sí, ella lo ayudó a dirigir su ira y su odio hacia la venganza, pero le mostró cómo empezar un camino que no lo destruyera. Vamos a sacar todos los materiales relacionados con las bestias espirituales y crear un círculo de energía espiritual. Sé que ella puede ayudar con eso, ya que sabe cómo funciona todo. Esa será la mejor manera de potenciar a la bestia espiritual y ayudar a muchos de los sanadores que dependen de esas energías. Clark comenzó a explicar lo que harían para ayudar a todos a fortalecerse. La idea de crear círculos que reunieran energías de diversos cristales energéticos y materiales únicos no era nueva. Muchos investigadores habían hecho este tipo de cosas para facilitar planes de crecimiento de bestias únicas. Cuando se trataba de ritmos que tenían formas fluidas o formas únicas como bestias de tipo espiritual, esto siempre fue una gran bendición para ellos. Podían estar en un lugar donde las energías espirituales estaban condensadas y eran ambientales. Por lo tanto, tomarían lo que necesitaran con una calidad ya mejor para crecer. Para dar pasos importantes para volverse más fuertes en general. Esto también aparecía cuando podían fortalecer sus cimientos. A veces eso era todo lo que necesitaban. ¿Qué pasa con los materiales únicos? ¿Ya tienes alguna idea para ellos? Clara sonrió al ver una fila de estudiantes dispuestos a luchar que se reunían en la entrada de la bóveda. Podía ver que la mente de Clark ya estaba trabajando. Capítulo 659, construir cimientos más sólidos. Eso ya está resuelto, Clark le sonrió a Clara mientras le pedía que trajera a las personas que lucharían con ellos.
En la fila, había muchos estudiantes que Clark no reconoció, pero por los uniformes escolares que vestían, pudo notar algunas cosas. No eran los mejores estudiantes de familias prestigiosas. En su mayoría eran estudiantes de menor rango que habían llegado hasta aquí por suerte o con mucho esfuerzo. Estudiantes obligados a descender por los poderosos maestros jóvenes de la familia o las familias filiales. Estos estudiantes habían sido obligados a ser asistentes y se habían perdido las mejores clases. Naturalmente, estos habían sido los estudiantes que más reaccionaron cuando empezaron a oír rumores de que había que reconstruir la ciudad para que fuera mejor, de que había que desmembrar a las familias numerosas para que los individuos más pequeños pudieran permanecer unidos en lugar de separados. Lo mismo podía decirse de los profesores y de los guardias generales que rodeaban la academia. Muchos de ellos habían sido lo suficientemente fuertes cuando ingresaron a la academia para ocupar sus puestos, pero, con el tiempo, si no se hubieran arrodillado para permitir que los sobornos corruptos u otros medios los influenciaran, habrían llegado al fondo. Ahora estaban planeando de nuevo hacia arriba. Hacia un futuro potencial en el que podrían crecer y aprender de verdad. Enseñar de verdad. Defender de verdad los valores por los que latían sus corazones. Era una tontería creer que todas las personas de Nova City y Nova Academy eran malvadas. Eran demasiado impotentes para poder aferrarse a esos valores y hacerlos cumplir. Ella, gritó Clark cuando la vio venir con los demás. Ella iba en cabeza y tenía una mirada decidida en su rostro. Los demás habían sido arrastrados con ella, y Ralph parecía haber logrado hacer algunas cosas también. Todos trajeron los cuadernos para ella. Ralph, pueden ir a buscar los metales. Tomen lo que necesiten. María, lo mismo con las hierbas y medicinas relacionadas con la curación. Traten de llevar un registro de las pociones también. Isa, estás haciendo los preparativos de tus suministros. No dejes que te interrumpamos, sé que tienes mucho que hacer. Clark sabía que todas estas eran cosas importantes. Grace, sé que ya tienes una lista de hierbas que necesitas para superar tu enfermedad, este es el momento de trabajar en eso. Esta bóveda entera contiene todo lo que puedas necesitar. Brade y RS me ayudarán a reunir las cosas que necesito para cada plan de bestia que entreguemos. Entonces, Gerald será tu guardia por el momento. Su camaleón acorazado tampoco está listo todavía para una pelea. Todo esto era perfecto. Los únicos dos que estaban en condiciones de ayudar a alguien en este momento eran RS y Brad, ya que ya habían hecho lo que necesitaban. Los únicos preparativos que necesitaban eran para sus bestias en el sentido de que no utilizaron ninguna energía almacenada. Sus bestias se estaban preparando independientemente de si la pareja se movía o no. Sin dudarlo, Clark dio un paso adelante y miró a la primera chica de la fila. Había dos guardias con ella. Una clara representación de que su familia todavía la respaldaba. Somos de. Tu apellido y tu parentesco no importan. Viniste aquí porque estás de nuestro lado y quieres arreglar las cosas. ¿Qué bestia tienes tú y tus guardias? La brusquedad no sacudió a la chica en absoluto. Todavía estaba un poco sorprendida por haber visto a gente morir antes. Ahora solo podía hacer lo que le decían junto con sus guardias que llamaban a las bestias. La situación era como un sueño o una pesadilla, nada de eso tenía sentido para la realidad que conocían, pero todos entendían lo que les esperaba ahora. Había una oportunidad de cambio. Comadreja chispeante rara. La comadreja de chispa es una bestia de varios tipos. Una bestia muy rara con afinidad por el agua, el fuego y el viento que se unen para hacer posible un tipo relámpago. Debido a esto, tiene muchas vías de crecimiento potenciales. Debido a la falta de materiales que se le dan debido al acoso constante de otras bestias, se ha quedado estancado en una fuerza más débil. Pero para recuperarse y mostrar su verdadero poder a su edad, necesita una madera golpeada por un rayo, 5 cristales de energía de agua y un tallo de hierba temblorosa. El método para permitir su uso. El sistema demostró que su inteligencia y las recompensas de misiones anteriores no eran solo para exhibir. Clark vio que las necesidades de las bestias se mostraban por encima de la información general. Esto le facilitó poder hacer que ella escribiera un plan para las bestias en el momento inmediato. Recuerden,
sus dos hienas con púas necesitan que las masajeen mientras absorben las energías de los trozos de hierro. Son bestias de tipo metálico y necesitan poder relajar sus músculos mientras las energías despiertan los efectos latentes de su pelaje con forma de aguja. Han estado desnutridas durante demasiado tiempo. Clark les dio los papeles a los dos guardias y a la niña. Si bien eran claramente débiles debido al acoso de otras familias, Clark sabía que eran una buena unidad para cooperar juntos. También era una solución más fácil para ellos. Su mirada se posó en un grupo de ayudantes de profesor. Los había visto corriendo por la academia. Siempre llevando materiales u otras cosas al azar. Comida, bebida e incluso ropa para lavar. Nada de eso era su trabajo. Pero se habían visto obligados a permanecer donde estaban. Ahora, tenían una mirada desafiante y determinada. Algunos se preguntarían si estas personas estarían dispuestas a escuchar a un niño, pero podían percibir la fuerza que irradiaba el grupo de Clark, muy superior a la suya, ya que siempre habían sido aplastados. Algunos incluso se estaban debilitando desde que recibieron sus puestos aquí. También entendieron que el grupo de Clark había abandonado la ciudad a propósito por más tiempo después del torneo. Demostraron algo de fuerza y se habían comprometido a volverse aún más fuertes. Clara incluso había dejado caer ese hecho a propósito. Que estos estudiantes a una edad tan joven en comparación con los guardias, profesores y muchos otros profesionales, habían logrado caminar por una zona desértica profunda como entrenamiento. Debes dejar que tu bestia se siente en el círculo de formación de agua durante 1 hora. Luego, deja que coma algunas de las semillas de nenúfar de esta botella. Tu halcón verde del cielo se vio obligado a cortar sus plumas. No podrá luchar en el aire, pero puedes alimentarlo con estas bayas de arbusto tornado para permitirle luchar contra ataques estacionarios. Luego, tu gato pescador necesita. Mientras Clark y ella trabajaban, el resto del grupo se había puesto manos a la obra. Tanto Brad como Reese escucharon atentamente lo que necesitaban. Quedaron sorprendidos por el tamaño y la organización de la bóveda. Todos los materiales raros, todas las descripciones perfectas que había. Estaban aprendiendo y también ayudando cuando era necesario. Maria logró encontrar la sección de pociones y hierbas medicinales. Había tantas que no pudo retenerlas todas. Allí fue donde encontró a Isa. Mucha gente no quería luchar. No podían o tenían demasiado miedo. Pero allí era donde se habían reunido con Isa. Podrían reunirse fácilmente y ayudar a Isa a enviar suministros a los grupos que luchaban. Serían la razón de que nadie muriera sin necesidad. Con la ayuda de María, también actuarían como sanadores o proveedores de medicinas. Mientras Gerald se ponía de pie para bloquear la sección de hierbas donde Grace estaba sentada alimentando lentamente al pinzón de escarcha con hierbas de hielo y viento, pudo sentir los cambios masivos. No se trataba de una serie de hierbas de clase baja. Eran raras y contenían energías de hielo y viento únicas y poderosas. El hecho de que Grace tuviera acceso a ellos aceleró su curación en años, si no decenas de años. Esta enfermedad era una de sus propias causas, pero había sido lo que había ayudado a salvar sus vidas. Por lo tanto, Gerald no permitió que nada se acercara a él ni a Grace. Tenía el deber de proteger lo que pudiera. Su camaleón acorazado también estaba lidiando con el potente veneno de las ranas que habían adquirido dentro de la violenta zona de la cascada de la jungla. Estaba cambiando lentamente la fuerza de las energías venenosas dentro de su compañero y también su saliva. De esa manera, cuando Gerald se fuera de aquí para luchar donde sea que le dijeran que lo hiciera, sería una fuerza a tener en cuenta. Todo esto, que sucedía a la vez con una cohesión casi perfecta, hizo que Clara, las fuerzas de la familia Mane y Alexander se preguntaran quiénes eran y qué habían hecho durante toda su vida. Estaban siendo superados por un grupo de niños más jóvenes que apenas habían sido domadores durante 1 año. El nivel de conocimiento y fuerza que se mostraba era superior al que cualquier persona debería tener a su edad. Un claro ejemplo de genialidad en su propio territorio. Un ejemplo perfecto de un futuro mejor que esta generación más joven podría mantener durante años mientras construía las bases de lo que podría venir más allá de eso. Capítulo 660, La verdadera forja. Gerolf, date prisa.
Hay otras cosas que hacer. Las bruscas palabras de Ralph bastaron para que Gerald lo mirara con enojo. Sin embargo, no fue suficiente para asustarlo. ¿En serio? ¿Vas a quedarte ahí parado en lugar de dejarme pasar? El tono de Ralph se volvió un poco más grave y comenzó a apretar los puños. Pero cuando Gerald notó una extraña pieza de metal en la mano de Ralph, tuvo una idea de lo que podría estar sucediendo. Lo hiciste en la última hora y luego viniste aquí para terminarlo, ¿no? Así que sí tienes ojos. Quería tener la oportunidad de estar solo, así que vete. Ralph todavía mostraba el lado y la actitud abrasivos que tenía normalmente. Pero lo que era más evidente era el gran esfuerzo que había hecho para lograr lo que había hecho. Gerald simplemente sonrió un poco. Áspero como papel de lija, pero suave como pudín por dentro. Gerald salió corriendo antes de que Ralph pudiera darse la vuelta y golpearlo después de decir esto. Sabía bien que a Ralph no le gustaba que lo llamaran de corazón blando de ninguna manera ni por analogía. De todos modos, Ralph descubrió que Grace estaba trabajando duro a su manera. Se dio cuenta de que Ralph había llegado casi de inmediato. Su mirada perpleja lo impulsó a explicar por qué había venido y qué era la pieza de metal que llevaba. Hice esto para ayudarte cuando vayas a luchar. Sé que no te contendrás cuando el resto de nosotros vayamos a nuestras posiciones. Aparentemente, incluso tengo que liderar un grupo para luchar en las áreas de forja y artesanía del distrito del mercado. La explicación causal era lo que Grace sabía muy bien que sucedería. Ya lo había planeado con su pinzón de hielo. Ella y el pinzón habían hecho un gran uso de las hierbas que había allí. La pareja había digerido casi 20 cada uno, lo que fortaleció enormemente sus vínculos. En concreto, el viento radiante y las energías heladas que fluían entre Grace y su pinzón de hielo se habían vuelto más de lo que Ralph estaba acostumbrado. Sentía que le costaría manejar el poder que Grace tenía en ese momento. El daño que le habían hecho a un nivel profundo debido a las desenfrenadas energías del viento y el hielo cuando se había fusionado tontamente parcialmente con el pinzón de hielo le había dejado cicatrices y una enfermedad. Sí, todavía estaba enferma incluso ahora. Pero las energías que ella y el pinzón de hielo habían consumido eran de una lista específica que Clark había hecho. Cada hierba tenía energías de hielo y viento únicas, conocidas por ser calmadas y controladas. Eran únicas en esos aspectos que ayudaban específicamente a las dos a crear un vínculo más fuerte entre ellas. La evidencia estaba en la apariencia más fluida del primer pinzón y el color que volvió a la cara de Grace aún más. Pero debido a la enfermedad persistente, ahora irradiaba mucha de las energías del hielo y el viento a su alrededor, haciendo que su cabello se volviera ligeramente helado y se moviera con una ligera brisa. Claramente había adquirido algunas de las características que el primer pinzón habría mostrado si hubiera crecido más abiertamente en lugar de esconder parte de su fuerza para proteger a Grace aún más. Esta es una placa de armadura. Está unida con algunas correas hechas de cuero de bisonte helado. Puede colocar múltiples cristales de energía elemental. Serán el respaldo para que mantengas la energía sin hacerte daño. Y si te presionan demasiado, los cristales de alta calidad pueden destruirse para que tu compañero pueda crecer con fuerza. No te lastimarás, solo te cansarás por completo. Si bien Ralph sabía que este sería un último esfuerzo por parte de Grace, también comprendió que si no funcionaba como carta del triunfo, ella quedaría completamente indefensa, básicamente allí para que sus enemigos la mataran. Si Clark hubiera estado allí para ver la coraza, se habría sorprendido de que Ralph hubiera logrado quitársela. Placa de ventisca glacial, ultra rara. Debido a la técnica de creación autodestructiva que utilizó forja de hielo eterno, forja de metal violento y técnicas de forja de energía de llama explosiva, los metales con afinidad por la energía del viento y el hielo utilizados se forjaron perfectamente en lo que se conoce como una aleación de tundra extremadamente rara. La tundra requiere herreros con mucha experiencia y conocimiento para forjar. De lo contrario, existe una gran posibilidad de que el herrero sufra diversas dolencias que requieren años para sanar. Sin embargo, si completa el trabajo, obtendrá una gran cantidad de conocimiento esclarecedor al trabajar con metales y técnicas muy superiores a las suyas.
Las energías del hielo y del viento pueden viajar fácilmente a través de esta placa hecha para proteger la parte delantera y trasera de una mujer y almacenarse en ella. Además, también permite colocar cristales de energía elemental de hielo y viento de muy alta calidad en su interior. Esto permite extraer energías de ella a un ritmo muy rápido y fluido. Creada por un joven herrero, esta es una creación ultra rara que muy pocos pueden hacer en poco tiempo. Ese análisis habría sorprendido mucho a Clark, pero también lo habría preocupado. Estaba claro que Ralph sufriría lesiones relacionadas con la energía del hielo y el viento. Sin mencionar la violenta forja de metales y la forja de energía de llamas explosivas, dos técnicas de las que ninguno de los miembros del grupo había oído hablar. Al extender la mano y tocar la placa de la ventisca glacial, Grace sintió que vibraba con energías de hielo y viento. Como si hubiera sido hecha solo con ella en mente. No es que esta afirmación estuviera lejos de la verdad. Fue forjada idealmente pensando en ella. Cada curva y cada tallado rúnico detallado coincidía con el flujo de energías que usaba todos los días. El pinzón de hielo emitió un sonido chirriante cuando sintió las energías que lo esperaban para usarlas cuando las necesitaba. Si bien rara vez había mostrado mucha reacción ante Ralph, ya que era reacio a las energías de fuego que contrarrestaban sus energías de hielo dentro de Ralph, voló y se posó sobre su hombro por solo un momento. Lo suficiente para compartir que apreciaba mucho esta ayuda para proteger a Grace. Te lo dejo a ti. El suave susurro antes de que el primer pinzón volara de regreso hacia Grace fue suficiente para indicar un acuerdo entre ellos. Necesito afilar mis hachas antes de cualquier otra cosa. Ya tengo otros metales en los que trabajar también. Te veré cuando volvamos a estar juntos después de todo esto. Ralph comenzó a alejarse, pero se encontró detenido. Dos brazos lo habían agarrado y lo obligaron a detener todos sus movimientos. Cuando se dio la vuelta, solo pudo sentir el suave toque en sus labios. Ralph te echó de la casa para que no pudieras cuidar a Grace. Me imaginé que eso pasaría. Se volvió loco en la forja. Aparentemente, se arruinó todo un horno de forja. Todos están enojados por eso, pero está bien. Se puede reemplazar con lo que ganemos al limpiar la ciudad. Isa ya había enviado a los otros estudiantes de herrería y artesanía que habían estado trabajando duro. Se habían esforzado y seguían esforzándose por preparar las armaduras y las armas para la mayor cantidad posible de personas. Al fin y al cabo, esa era su base. Eran una de las muchas columnas vertebrales que apoyarían a todos los que lucharían en las próximas horas. Está bien, iba a ayudar con Clark, pero parece que todos están terminando. Tendré que irme pronto. Mi compañero se está despertando después de prepararse. Gerald comenzó a estirarse un poco. Sería un asesino oculto que usaría el camuflaje de su camaleón blindado para atacar sigilosamente y envenenar a poderosas bestias enemigas. Era un apoyo oculto. Entonces quiero que vigiles las líneas de suministro que estoy manejando. Habrá bestias contra las que lucharemos que pueden volar o acercarse sigilosamente por detrás de nosotros. Tal vez incluso algunas que intenten llegar hasta aquí, donde estarán los heridos. La mente de Isa también se estaba duplicando como oposición. En su cabeza, estaba pensando en lo que haría para destruir las rutas comerciales que estaba creando en su cabeza. Cada una de ellas podría ser destruida por enemigos individuales que derribaran los suministros. Eso debilitaría a todos. Evitaría que los curanderos obtuvieran medicinas y suministros únicos para atravesar las grandes mansiones enemigas en toda la ciudad. Puedo manejar eso. Aparentemente, la familia Mane no estaba muy enfocada en la exploración y el asesinato, imagínese para una familia que era altruista, pero eso no significa que la academia no tuviera clases y estudiantes buenos en eso. Gerald sabía bien que algunos de esos mismos estudiantes todavía estaban aquí de su lado. El hecho de que alguien estudie técnicas relacionadas con matar bestias sigilosamente o explorar territorios de bestias no significa que sea cruel o malvado. También podría estar luchando por mejorar el mundo. Solo que podría estar un poco más cómodo en las sombras. Tal como Gerald estaba ahora. Su mente y su cuerpo estaban más cómodos allí. No necesitaba ser nadie más. No necesitaba ser un héroe brillante y resplandeciente.
Podía hacer cosas asombrosas sin necesidad de que un solo ojo lo viera, excepto el suyo. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.